Pensar un crecimiento, sustento de desarrollo. Estemos teniendo grandes problemas para romper el provincianismo y mirar el mundo. Y no se puede mirar el mundo sin mirar lo local. No encontraremos verdad si no discutimos desarrollo. No encontraremos verdad si no discutimos verazmente mundo, y sobre todo no volveremos a reencontrar esa identidad maravillosamente uruguaya entre la nación y la república si no nos sinceramos. No entre los que piensan igual, sobre todo entre los que no piensan igual. Verdad. Mi hipótesis es que para reencontrarnos en este tiempo desafiante con la ruta del futuro, el Uruguay desafiado, lo primero que necesita es un momento de verdad. Muchas gracias. Les agradecemos mucho al doctor Caetano por su brillante intervención, siempre nos sorprende. Y bueno, es deseo acá de la directora y de Gerardo que tengamos un espacio de preguntas. Yo, no sé, me gustaría pasarle... A ver quién se anima. Después de, ¿cómo que no? Gerardo siempre nos deja mudos. Entonces, bueno, necesitamos unos minutos para... Profesor Caetano, por lo menos, para decirlo menos, una vez más ha sido removedor en lo que creíamos que pensábamos, por lo menos muchos de nosotros. Yo quiero ser breve porque sin duda hay otros vecinos y amigos que van a querer aportar lo suyo, pero me tocó especialmente la referencia suya a algunos valores y algunos juicios que mencionó al referir al tema de la democracia, de la república y de la nación. Muchas veces con amigos acá en este país andú hemos comentado que hay algunas cosas que las igualamos, las emparejamos y sin embargo tienen que tener sentidos distintos, y acá de repente estamos planteando alguna diferencia de opinión desde ya. Hemos aceptado siempre, bueno, sí, la democracia es la que iguala, digamos, es la herramienta que nos iguala a todas o mediante la cual capaz que logramos ser iguales. Y nos hemos olvidado de que la república es necesaria, además de la democracia, y algo de eso usted lo insinuó hoy, porque la república compromete. Y tal vez lo que estemos sufriendo en estos 25 o 30 años transcurridos desde el día de hoy para atrás es que a fuerza de que nos pasaran por delante la similitud entre Estado y República como si fueran la misma cosa, terminamos por tener que obedecer al Estado, y ahora muchos de nosotros, y tal vez los jóvenes también tengan esa óptica, rechazamos el compromiso republicano, es decir, la responsabilidad que significa actuar como repúblicos, como miembros, como ciudadanos de la República. Tal vez pienso, y termino acá para no alargar, tal vez sea el primero de los valores que tengamos que empezar a elaborar, es decir, recuperar el grado de compromiso más allá del lamentable estado que nos tocó sufrir, tratar de superarlo readquiriendo la República y nuestra condición de tal. Gracias. Es formidable, yo coincido, y además nos incorpora en la agenda un tema sustantivo, que es en este país en el que fue y en el que es tan importante el Estado, cómo redescubrir
un Estado, marcando el efectivo discernimiento entre Estado y República. El Uruguay en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, construyó un sentido de lo público excesivamente estatista. Era bastante lógico, porque en el Uruguay, bueno, primero había pocas personas, había un gran espacio vacío abierto al poblamiento, había un gran flujo inmigratorio, pero esa visión que casi hacía sinónimo lo público del Estado terminó agotándose. Hoy no se puede pensar el Estado como se pensaba hacia fines del siglo XIX. Y hoy, quienes piensan al Estado, lo primero que dicen es: hay que pensar dimensiones públicas no estatales. ¿Y cómo pensarlas? Entre otras cosas, a través de compromisos republicanos. Hoy el republicanismo, como una política de los valores, hoy está rediscutiéndose en el mundo. Y hoy, por ejemplo, hoy se discute que no hay una sola manera de conseguir la libertad. Y que un liberal individualista no piensa sobre la libertad de igual manera que un republicano secularista y solidarista. Que incluso los debates sobre la libertad, que son los que construyen la libertad, se hacen desde la pluralidad de tradiciones. Y allí, efectivamente, ahí el Uruguay tiene una agenda complicada. Tiene que repensar al Estado. Pero no, yo muchas veces veo que quienes hablan de la reforma del Estado, en realidad no quieren al Estado. Y no se puede transformar algo que se odia. Si yo quiero transformar algo que odio, seguramente lo que voy a hacer es disminuirlo al mínimo. Y no se trata de eso. El Estado uruguayo, por ejemplo, tiene que dejar de hacer cosas que hace mal. Pero tiene que hacer cosas que no hace. Y hacerlas bien. Y para eso necesita pensar dimensiones públicas, que no necesariamente sean estatales. Tiene que repensar valores comunitarios, por ejemplo. Encontrar dimensión pública en valores comunitarios. Y tiene que construir, sobre todo los jóvenes, vínculos diferentes con el Estado. Hay una encuesta, hay un informe de desarrollo humano, Mercosur, del 2008, que tiene como referente fundamental la juventud. Es un informe sobre juventud en los países del Mercosur. Está entra en la página web del PNUD y ponen informe de desarrollo humano, juventud, Mercosur, y les va a salir. Es extraordinariamente relevante, porque entre otras cosas plantea ese nuevo vínculo de los nuevos jóvenes que no conocemos con nuevas modalidades del Estado. Por ejemplo, los jóvenes en esta cultura de transformación temporal tienen un ordenamiento de sus días, de sus horas, completamente distinta al de sus generaciones anteriores. Por ejemplo, la noche, el tiempo de la noche, es un tiempo que para los jóvenes tiene un sentido completamente diferente al que tenemos nosotros. Y el Estado, ¿qué es lo que hace en la noche? El Estado en la noche se duerme y deja a algunos para que repriman. No hay que repensar la dimensión pública de la noche. No hay que repensar la dimensión del Estado desde la perspectiva de esta nueva cultura. No hay que repensar valores republicanos. Los jóvenes, la nueva generación, tiene como rasgo distintivo la tecnosociabilidad. Ve la política de manera diferente. Pero nos equivocamos si creemos que los jóvenes, aquellos por los que hablamos y aquellos a los que tendríamos que escuchar, los estoy interpelando, tienen un sentido diferente. Tienen que ser diferentes. Ven la política de manera diferente.
Estamos viviendo transformaciones radicales. Lo que pasó en el norte de África y lo que está pasando en algunos países europeos, en donde no solamente están los jóvenes, porque yo ayer miraba las manifestaciones en Madrid y veía jóvenes de todas las edades. Pero allí hay nuevas visiones y nuestro Estado, nuestras instituciones no están hechas para incorporar esas nuevas visiones. Incluso hasta el sentido de los valores que nos religan no está siendo rediseñado en función de esas nuevas demandas. Hay que repensar la República, repensar los valores, repensar el Estado, repensar la idea de lo público. Cuando decimos que estamos rediscutiendo civilización, eso puede quedar en la retórica, pero si lo traducimos, deberíamos decir que estamos enfrentando discusiones muy radicales, que creíamos resueltas y que hoy están en la agenda y muchas veces, peor aún, ni siquiera están en la agenda, están invisibilizadas. Yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas de futuro que tiene la sociedad uruguaya es que los temas de los jóvenes no están en la agenda. No están en la agenda. No están en la agenda pública. Pensamos la seguridad, que es un tema, por supuesto que es un tema, pero no la estamos pensando la seguridad desde la óptica de los jóvenes. No lo estamos pensando. Es más, el joven, en las visiones que estamos enfrentando a la seguridad, qué curioso. Los jóvenes, que son la primera víctima de la sociedad, son el primer sospechoso. ¿Cuál es la respuesta? La primera respuesta frente a la seguridad: bajar la edad de la imputabilidad. Visión vieja, absolutamente vieja, que además tiene una traducción, que es hacer sospechoso al joven. Y hoy está planteado bajar a 16. En esta transformación planetaria, ¿a dónde llegaremos? Pero estamos rediscutiendo derechos de jóvenes. Alguno incluso ha dicho, bueno, bajamos la edad de imputabilidad hasta los 16 y les damos el voto. Además, está todo resuelto. ¿Y de eso se trata? Los derechos son el voto. Entonces, tu pregunta es radical y yo reivindico esa visión. Además, esto de los jóvenes de todas las edades, por suerte que en primer lugar, cuando yo lo miro a él, cada vez que vengo a Paysandú, en el primero que pienso es en él. Los jóvenes de todas las edades. Nos faltan más de esos jóvenes de todas las edades. Gerardo, en ese concepto de república, quiero que me ayudes a un razonamiento, porque uno piensa en la palabra integración y piensa en la palabra descentralización. Y en un país donde tiene apenas el 8% de su población total en el ámbito rural, Paysandú, por ejemplo, tiene de su total poblacional apenas el 7%. Es decir, que en el país apenas llegamos a 200.000 personas que están en ese interior rural. ¿Cómo construir ese concepto de república si tenemos muy poquita gente en los lugares que tendría que haber más, que son los lugares de producción? Por supuesto, gran tema del futuro. Este país, para integrarse hacia afuera, tiene que integrarse primero hacia adentro. Está desintegrado, y lo está históricamente. Las sociedades hoy ya no resisten el centralismo que tiene, por ejemplo, el Uruguay. Centralismo nacional en relación a Montevideo y centralismo en los departamentos en relación a las capitales. Porque hay fenómenos de centralismo que se reproducen a niveles departamentales. Si nosotros no generamos un reordenamiento que no es territorial solamente, sino que es poblacional,
si no reformulamos la manera de distribuir la población en el territorio. Y para eso, obviamente, no se hace bajo mandato. No es el imperativo del que manda. No estamos pregonando un estalinismo a la uruguaya que diga, se van a Paysandú, se van a Rivera. No, no. Es generar las condiciones para que ello efectivamente se produzca desde la libertad. Ahora, ¿estamos pensando en esas cosas? ¿Estamos generando incentivos? Y además, lo estamos haciendo con las urgencias del momento. Ustedes lo saben mejor que yo. La sociedad uruguaya tiene fenómenos de tendencia demográfica realmente muy preocupantes. Muy preocupantes. La sociedad uruguaya ya rompió la tasa de reproducción poblacional. Nosotros tenemos un 80%, 85% ahora de la población que no es pobre, que tiene tasas de natalidad inferiores a la tasa de reemplazo, que es 2.1 por mujer. Incluso es 1.1. ¿Por qué el Uruguay no disminuye de población? Todavía. Porque ese 15% de pobres tiene tasas de natalidad muy superiores. Con lo que tenemos... En Uruguay nacen pocos, pero la mayoría de los que nacen son pobres, nacen en lugares pobres. Entonces reproducen pobreza. Y esto también se da en términos de desigualdad territorial. Si yo les hago un mapa del Uruguay y pongo los indicadores sociales, después lo calco y pongo los indicadores de desempeño educativo y son los mismos. Son los mismos. Con lo cual tengo una distribución social inequitativa del poder, pero tengo una distribución inequitativa en términos territoriales del poder. Estoy territorializando el poder. En un enfoque en donde nosotros tenemos una franja, un contorno fronterizo en donde está el 85-90% de la población. En una franja en la frontera de 30 kilómetros. Y además, en la franja noreste contra el Brasil, cada vez menos. Y en el litoral, ustedes lo saben mejor que yo. Si mirábamos la región hace 100 años, los polos de atracción demográfica eran mucho menos desafiantes de lo que hoy son. Por eso, el joven de Paysandú no está mirando a Montevideo. Está mirando una región en donde hay otros factores de captación demográfica que ya no son Montevideo. Sin discutir producción, desarrollo, sin discutir educación, ¿a quién se le puede ocurrir que el Uruguay tenga solamente una universidad en Montevideo? No basta. Y además, tampoco basta que la Universidad de la República tenga sucursales regionales. No, hay que hacer... ¿Saben una cosa? Valle y Ordóñez hace 100 años creó los liceos departamentales. ¿Y bajo qué idea los creaba? Bajo la idea de que los liceos departamentales fueran universidades departamentales. Estaba loco ese hombre. Pero estaba loco de futuro. Creía y quería que los liceos departamentales fueran el embrión de universidades. Y hoy, cuando se crearon los centros regionales de profesores, el Instituto de Profesores Artigas con centro en Montevideo dijo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es neoliberalismo. ¿Cómo vamos a discutir que el IPA está en Montevideo? ¿Cómo lo vamos a discutir? Entonces hay que volver a la grandeza. Incluso a la grandeza, a Valle lo criticaban, muchas veces con razón, de pensar demasiado en el futuro, incluso de ser demasiado soñador. Pero de lo que se trata hoy es de eso también. Y lo que tú planteas es así. Si nosotros seguimos con esa tendencia demográfica y con esa tendencia de ordenamiento de la población y con esa tendencia de desestructuración territorial, bueno,
Las previsiones son que en Uruguay en 20 años, 30 años va a empezar a disminuir la población. Podemos acelerar ese proceso. Y lo vamos a hacer en un mundo en el que ya no corren buenos tiempos para los inmigrantes. Y estamos viendo lo que pasa en Europa. Estamos viendo lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina, 40 millones de personas, cerca de 3 millones son extranjeros, latinoamericanos. Es posible, hay algunos estudiosos que así lo prevén, que el Uruguay vuelva a ser un país de inmigrantes, pero no serán los italianos y los españoles, serán latinoamericanos. Y yo pregunto, ¿estamos pensando en esas cosas?